Durante las décadas de los años 20 y 30, la Fuerza Aérea Británica prestó un gran servicio, pero no en guerras abiertamente declaradas, sino en la represión de las rebeliones contra el dominio inglés que tuvieron lugar en las colonias. Los escuadrones de la RAF recibieron órdenes de bombardear y ametrallar poblados enteros, con el fin de sofocar las revueltas y mantener los más remotos baluartes del imperio. Los primeros bombardeos llevados a cabo por las fuerzas aéreas británicas fue el de la ciudad de Rowan Duse, situada en la parte septentrional de Irak. Tras la Primera Guerra Mundial, los kurdos que habitaban en aquella zona comenzaron a organizarse en guerrillas para luchar contra el dominio británico. El área era inaccesible para las tropas del ejército de tierra, por lo que se ordenó a los pilotos de la RAF que sofocaran la rebelión a base de bombas. Con el fin de averiguar más detalles acerca de este bombardeo realizado sobre Kurdistán, hemos cruzado ilegalmente la frontera iraquí infiltrándonos entre los rebeldes kurdos. Esta zona ha sido escenario de enfrentamientos recientes entre los kurdos y el ejército iraquí. Cientos de miles de personas abandonaron este área huyendo de la guerra y hasta ahora pocos han regresado. Pero a pesar de los estragos sufridos en la región, todavía quedan personas que recuerdan el bombardeo llevado a cabo por los británicos hace 70 años. دوازده و سیزده ساریه بوم زیتر نابوم لسه خانیه دوتا خانی طبقه ما بابت زنبیزار بوم شرن دقره کرد دقه تیاره. Esta filmación en la que aparecen los hombres de la RAF en Irak ha sido hallada recientemente. En la década de los 20, todos los escuadrones habían sido enviados a las proximidades de las zonas kurdas rebeldes, donde se construyeron unas pistas de aterrizaje provisionales. Solíamos despegar a las 7 de la mañana. Y frecuentemente recibíamos una señal que nos indicaba que teníamos que bombardear cierto poblado kurdo. Solíamos volar de dos en dos porque al ser la radio prácticamente inexistente, era la mejor forma de mantenernos en contacto. Y si no lo hacíamos y uno de nosotros era derribado, nadie sabría dónde había caído. Sobrevolábamos el poblado y después realizábamos las pasadas por turnos, lanzando las bombas, para luego sobrevolarlo a la mínima altitud posible para ver si los proyectiles habían alcanzado el objetivo. Los pilotos recibieron órdenes de ametrallar a cualquier kurdo que les pareciera hostil. Es muy fácil identificarlos. Si no son campesinos que continúan con sus tareas normales y llevan armas, entonces son hostiles. Si están haciendo algo que no deberían hacer, hay que dispararles. Yo estuve en la RAF. Tenía que cumplir una misión. Y solo era leal a mi oficial al mando, el que me daba las órdenes. Si los kurdos no habían aprendido a seguir nuestro ejemplo y a comportarse de un modo civilizado, había que darles unos azotes. Y eso lo hacíamos con bombas y armas de fuego. Uno de los suboficiales allí destinados era el teniente coronel Arthur Harris, que más tarde alcanzó el grado de jefe de mando de bombarderos. En 1924 escribió acerca de aquella misión: los árabes y los kurdos han aprendido lo que representa un bombardeo tanto en cuestión de bajas como en daños materiales. En tan solo 45 minutos, 4 o 5 aviones pueden asolar prácticamente un pueblo y matar o herir a la tercera parte de sus habitantes.
بعثيني خوشيك خوافك أتيلم بخوب مال مدار خوب كير درس كم تشد من بردشي وتتكو خوش بي ما نقول ما كري كذا داش موقع Los escuadrones de la RAF fueron destacados en Irak a consecuencia del desmembramiento del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. Tanto Gran Bretaña como Francia obtuvieron la soberanía sobre algunos antiguos territorios turcos. Francia obtuvo el control de las tierras que hoy en día corresponden a Siria y Líbano, mientras que Gran Bretaña regiría Irak, Jordania y Palestina. No todos los habitantes del Medio Oriente aceptaron el paso de un imperio a otro. Los kurdos, miembros de un pueblo que poseía un idioma y una cultura propios, lucharon por su independencia, pero desgraciadamente para ellos se habían descubierto grandes cantidades de petróleo dentro de sus tierras en las proximidades de la ciudad de Kirkuk. Los británicos deseaban mantener los pozos bajo su control, pues temían que si Kurdistán se independizaba, emplearía sus reservas petrolíferas para amenazar el dominio británico en el Medio Oriente. En consecuencia, anexionaron Kurdistán a otras dos provincias para formar con ellas un nuevo país, Irak. Muchos kurdos pusieron objeciones a esta medida. Ahmed Hodja fue uno de los líderes del movimiento independentista kurdo. Bajo el liderazgo del jefe Mahmud, los kurdos se rebelaron y al acabar la Primera Guerra Mundial, los británicos tuvieron que afrontar un nuevo gasto bélico y enviar tropas con el fin de mantener unido el Estado de Irak. La rebelión kurda supuso una importante crisis para el gobierno de Londres. El ministro responsable del gobierno de Irak era Winston Churchill. En 1921, Churchill celebró una reunión en el Cairo con el fin de discutir la situación del Medio Oriente. Entre los asistentes se encontraba Lawrence de Arabia. El mayor problema eran las bajas. Tras la masacre sufrida durante la Primera Guerra Mundial, Churchill era extremadamente reacio a arriesgar la vida de miles de soldados británicos por Irak, un país que importaba muy poco a la mayoría de sus conciudadanos. La solución a esta crisis se hallaba en manos de la RAF. El jefe del Estado Mayor del Aire, Sir Hugh Trenchard, propuso a Churchill un revolucionario plan. Le convenció de que enviara los escuadrones de bombarderos de la RAF con el fin de sofocar la rebelión desde el aire. El traslado de los bombarderos era barato y habría pocas bajas británicas. En Londres, el Ministerio del Aire británico vería la misión de la RAF en el Kurdistán como un estupendo ejercicio de prueba. Se desarrollaron nuevas armas que serían empleadas en dicha zona, y entre ellas se hallaban los precursores del napalm y de los misiles aire-tierra. El ministerio hizo una lista de armas que pudieran ser utilizadas: bombas de fósforo, misiles, abrojos metálicos que mutilarían a las reses, metralla, fuego líquido y bombas de acción retardada. Muchas de estas armas fueron empleadas por primera vez en Kurdistán. Cuando creían que íbamos a bombardear, salían huyendo a las montañas y se ocultaban en cuevas. Al final nos dimos cuenta de esto, así que lo que hacíamos era lanzar bombas de acción retardada. Las Hatton 121B, pero con una demora de 24 horas. Para dar tiempo a que los nativos, que se habían marchado del poblado durante el bombardeo, regresaran y que estuvieran charlando cerca de la bomba cuando ésta explotara y matar así a unos cuantos. En estos bombardeos, los pilotos de la RAF no distinguían entre civiles y guerrilleros. Las bombas que caían podían matar tanto a rebeldes como a víctimas inocentes. Los oficiales de la RAF creían que destruyendo poblados y llenando el país de refugiados, presionaban a los rebeldes para que estos abandonaran la lucha. El jefe de uno de los escuadrones describió la táctica empleada del siguiente modo:
Lejos de su poblado, los civiles son despojados de todo lo que hace la vida tolerable. Y si a la pérdida de todos los artículos de primera necesidad se le une la exposición a la lluvia y al frío, el resultado es aún mejor. Por tanto, las operaciones llevadas a cabo en invierno y primavera tienen un máximo efecto tanto físico como moral sobre las tribus kurdas. A pesar de todas las dificultades, los kurdos no se rindieron. La ciudad de Süleymaniye, uno de los focos del reciente levantamiento kurdo contra Saddam Hussein, fue el núcleo de la rebelión de Mahmud en la década de los 20. El éxito de Mahmud resultaba cada vez más frustrante para los británicos. Este comunicado interno del Ministerio del Aire expone así la situación. Las condiciones en el área de Süleymaniye continúan sin ser satisfactorias, pues el jeque Mahmud persiste en su desobediencia a nuestro gobierno. Se ha notificado al pueblo de Süleymaniye que de continuar así la ciudad será bombardeada. Los aviones dejaron caer miles de panfletos sobre la ciudad advirtiendo a la población del peligro de un próximo bombardeo por parte de la RAF. Pero la mayoría de sus habitantes, que nunca habían sufrido una incursión aérea, ignoraron la advertencia. پنج مال بو همو مالک میتجیتیم یکی لوانه جنی حاجی فرج شالی بو مرده بو آفرتک لو دیویانه بو من خوام چوم سیرم کرد دموچای پارچه پارچه بو دستی امانه همو لیب بو امانه همو لیب بو دستی آوالیه کرد قاچشی اولا بنا قرتابو چاورم کرد با دیاری وستام هتا روحی درچم. El bombardeo de Süleymaniye consiguió sus objetivos. Las bajas humanas y la destrucción de la ciudad obligaron al jeque Mahmud a dirigirse a las montañas y la ciudad fue tomada por las tropas británicas. La visión de Trenchard sobre el potencial de las incursiones aéreas se había hecho realidad. Su eficacia había sido tal que en 1925 el secretario colonial Leo Amery escribió: si las órdenes del rey Faisal se cumplen en todo Irak, ello es debido enteramente a los aviones británicos. Si los aviones se marcharan mañana, toda la estructura se derrumbaría. Sin embargo, el éxito no podía ocultar el recelo ante los métodos empleados. Churchill recibió un preocupante informe acerca de un incidente durante el cual los pilotos británicos habían ametrallado a mujeres y niños. En respuesta a dicho informe, Churchill escribió a Trenchard: disparar a propósito sobre mujeres y niños es un acto deshonroso. Me sorprende que no ordenara presentarse a los oficiales responsables de dicho acto ante un consejo de guerra. Al realizar ese tipo de acciones nos degradamos al máximo. A pesar de la intervención de Churchill, no se llevó a cabo ninguna acción correctiva. De hecho, lo que hizo Trenchard fue ocuparse de censurar los informes antes de que llegaran a los políticos. Los documentos que demuestran la existencia de dicha censura se han mantenido ocultos durante 50 años. En una carta escrita al comandante destacado en Irak, Trenchard le ordenaba no informar de la cantidad de bombas lanzadas ni de las bajas causadas, pues entendía que el hecho de que se hubieran arrojado 2 toneladas de bombas diariamente sobre un pequeño poblado podría parecer algo desproporcionado en Gran Bretaña. En otra carta, el Consejo del Aire pedía que se censurara un informe debido a que, si dicho informe cayera en manos de indeseables, podría causar graves daños no solo a la Fuerza Aérea, sino también al gobierno de Su Majestad. Pero por mucho que se censuraran los informes que llegaban a Gran Bretaña, no había forma de evitar el desasosiego de los pilotos que debían realizar los bombardeos. Mi piloto era un oficial de vuelo, McNeil. Nos dirigimos a Barzán y comenzamos a bombardear y a ametrallar. Mientras que McNeil, acompañado solamente por un operador de radio, prácticamente no tomó parte, dedicándose a sobrevolar el campo de batalla, observándolo, para después alejarse y averiguar qué había más allá, si había refuerzos o tropas de apoyo. Y nos dirigimos a las montañas, que estaban muy cerca, por supuesto.
Y al fin encontramos a un par de pobres kurdos que intentaban ascender por la ladera de la montaña llevando un burro. El piloto de Gale, McNeil, disparó una ráfaga de metralla a los kurdos. Mi reacción fue esta. Yo había vivido varios años entre los kurdos. En Halabja vivía en la ciudad, con todos los kurdos. Salía de casa dejando la puerta abierta. Y ellos pensaban que debían cuidar de mí. Y cuando McNeil los ametralló, me irrité muchísimo. Cuando las cosas se ponen mal, sufres muchas tensiones y uno se siente mejor al descargarlas con un arma. Es un sentimiento que te embarga, yo lo he experimentado. No es que quieras hacerlo, sino solo que te dejas llevar, supongo. Ya está. ¿Qué decían entre ustedes cuando hablaban de ello? ¿Cuántos? ¿Crees que has matado a alguien? Creo que el sentimiento más extendido era que estábamos haciendo lo correcto, que lo que hacíamos, las operaciones que llevábamos a cabo, nos habían sido ordenadas y que lo que hacíamos era cumplir nuestra misión. Pero también sabíamos todos que era mucho más fácil justificarte en los momentos en que te disparaban o creías que tu vida estaba en peligro y tenías que defenderte, porque había que hacer algo para evitar que te mataran. Sin embargo, nunca conocí a nadie que disfrutara matando kurdos. No me siento orgulloso de ello. Todavía cuando leo y veo lo que ocurre, no me gusta. No me gusta ni un pelo. Creo que está claro que solo se trata de una maniobra política. Los políticos británicos consideraron que el experimento iraquí había sido un éxito total. En un momento de recortes bélicos y crisis económica, el gobierno descubrió que los bombardeos eran el modo más barato de controlar los territorios más rebeldes del Imperio Británico. Durante la década de los 30, los bombarderos fueron enviados a Sudán, Egipto, Adén y finalmente a la frontera septentrional de la India. Las montañas de Waziristán son uno de los parajes más remotos e inaccesibles de toda Asia. Esta provincia, antaño perteneciente a la India, forma hoy parte de Pakistán. Los nómadas atraviesan la región cada primavera y otoño. Hace 60 años, Waziristán era gobernado por los británicos, pero mucho después de la pacificación del resto de la India, su frontera continuaba siendo una zona ingobernable y belicosa. Las montañas aún se hallan salpicadas de fuertes coloniales como reminiscencia de las 3 guerras contra Afganistán y las innumerables escaramuzas tribales. Durante el periodo de soberanía británica, estos fuertes albergaban a los distintos regimientos del ejército británico indio, formado por soldados nativos a las órdenes de oficiales británicos. La vida en la frontera había cambiado poco desde la época victoriana. En el interior de sus viviendas, los oficiales llevaban una vida de tradicional tranquilidad. Cuando entraba en acción, el ejército indio se enfrentaba a las tribus rebeldes aplicando la táctica de guerra de guerrillas. Los británicos intentaban mantener el orden por el método de la zanahoria y el palo.
Los jefes de las tribus eran recompensados económicamente si conseguían mantener la paz, pero si no lo hacían, se recurría al palo. En 1935, alentadas por el desasosiego general de la India, las tribus que habitaban la frontera se rebelaron. El ejército tuvo que luchar ferozmente contra los nativos. En Londres, ante la situación de la frontera india, el gobierno estudiaba las cuestiones usuales, el coste económico y las bajas. El Ministerio del Aire estaba interesado en que la RAF tomara parte activa en el aplastamiento de la rebelión. Pero el clima político había cambiado desde la década de los 20. El sector que criticaba los bombardeos de la RAF había ganado terreno. Cuando el tema se debatió en el Congreso, la ponencia fue atacada desde todos los frentes. Uno de los hombres más críticos era Lord Plumer, antiguamente alto comisario de Palestina. Si se aplican contra la población civil destruyendo los poblados y masacrando a sus habitantes, considero los bombardeos un arma perjudicial, y bajo mi punto de vista, su recuerdo no se borrará fácilmente. Prácticamente en todos los casos, muchas mujeres y niños resultaron heridos y otros tantos murieron. Las incursiones aéreas comenzaban al amanecer, y casi siempre íbamos de 3 en 3, porque no hay que olvidar que no disponíamos de radio, ni de radar, ni nada. Nos comunicábamos mediante señales visuales. Lanzábamos las bombas desde una altura de 1800 metros, y los aviones exteriores, al ver caer mi bomba, lanzaban las suyas, con lo que las 3 bombas caían en el poblado. Después virábamos 180 grados, dábamos la vuelta para ver las nubes de polvo y ver dónde habían caído los proyectiles. Y continuábamos durante todo el día lanzando de 1,5 toneladas a 2 toneladas de bombas por vuelo, y normalmente realizábamos 3 incursiones, lo que hace un total de unas 10 toneladas de bombas al día, una cantidad suficiente para causar graves daños en un poblado pequeño. La frontera septentrional ha cambiado muy poco desde la década de los 30. Con el fin de averiguar cuál fue el efecto de los bombardeos llevados a cabo por la RAF, nos dirigimos a Waziristán para localizar gente que recuerde las incursiones aéreas. El Ministerio del Aire británico mantiene que los bombardeos no causaron ninguna baja, puesto que los nativos habían sido advertidos. ¿Pero fue así realmente? ډیر خلک دا موږ تبا ځکه کړو دا تبا چې څوګره خلک ډیر خلک مرسوي دي دغه غروش ډیر خلک مړ کړ ولا باري ځکه چې به خبر نه و دا خبر به ولکه یې په فکر واچولا فقیر دین فکر واچوا دا چې کيو نیم خلک خبر وکړ هر سړی نو خبر هر خلک لا علاقه خلک خبر وخنان منان. Incluso cuando los habitantes eran advertidos del peligro, no todos abandonaban el poblado. Algunos miembros de cada familia quedaban atrás para guardar sus hogares y cuidar del ganado. Pronto los nativos aprendieron a reconocer el horario de los bombardeos británicos y comenzaron a regresar a sus poblados por la noche. Con el fin de evitarlo, la RAF comenzó a realizar una serie de bombardeos nocturnos. Gracias a los adelantos tecnológicos, la RAF podía hacer cada vez más daño. Cuando los rebeldes mataron a un inglés, estos eligieron una ciudad llamada Sheradin para vengarse. Sheradin era una gran ciudad, muy cercana a la frontera afgana. Habían hecho algo horrible a un oficial inglés que habían capturado, por lo que decidimos asolarla totalmente.
Todos los escuadrones de la frontera, tanto los bombarderos como el ejército de tierra y los aviones de transporte, la atacaron 2 veces al día, y para cuando las incursiones llegaron a su fin, tras 4 días, no quedaba prácticamente nada en pie. Lo único que consiguió detener el ciclo de bombardeos y rebeliones en Waziristán fue el comienzo de otra gran guerra europea. En 1940, Gran Bretaña dependía completamente de la RAF en su lucha contra Alemania. Los escuadrones fueron reforzados con todos los aviones disponibles y se ordenó el regreso de todos los pilotos destacados en cualquier rincón del imperio. Está claro que el entrenamiento que recibió la RAF en la frontera resultó inestimable. Los hombres que habían entrado en acción en las colonias llegaron a formar la columna vertebral del mando de bombarderos. Pero para los habitantes de Waziristán, el que las incursiones a sus poblados fueran muy útiles a la RAF durante la Segunda Guerra Mundial es un pobre consuelo. یوا پونه د یوین چې امر چا باد نه ور سره کړی په خپل خوره باندې د باد کچیره خو څه باد وای حال بتا Solíamos volar de 2 en 2 porque al ser la radio prácticamente inexistente, era la mejor forma de mantenernos en contacto. Y si no lo hacíamos y uno de nosotros era derribado, nadie sabría dónde había caído. Sobrevolábamos el poblado y después realizábamos las pasadas por turnos, lanzando las bombas, para luego sobrevolarlo a la mínima altitud posible para ver si los proyectiles habían alcanzado el objetivo. Los pilotos recibieron órdenes de ametrallar a cualquier kurdo que les pareciera hostil. Es muy fácil identificarlos. Si no son campesinos que continúan con sus tareas normales y llevan armas, entonces son hostiles. Si están haciendo algo que no deberían hacer, hay que dispararles. Yo estuve en la RAF. Tenía que cumplir una misión. Y solo era leal a mi oficial al mando. Durante las décadas de los años 20 y 30, la Fuerza Aérea Británica prestó un gran servicio, pero no en guerras abiertamente declaradas, sino en la represión de las rebeliones contra el dominio inglés que tuvieron lugar en las colonias. Los escuadrones de la RAF recibieron órdenes de bombardear y ametrallar poblados enteros, con el fin de sofocar las revueltas y mantener los más remotos baluartes del imperio. Los primeros bombardeos llevados a cabo por las fuerzas aéreas británicas fue el de la ciudad de Rowan Duse, situada en la parte septentrional de Irak.
Tras la Primera Guerra Mundial, los kurdos que habitaban en aquella zona comenzaron a organizarse en guerrillas para luchar contra el dominio británico. El que me daba las órdenes. Si los kurdos no habían aprendido a seguir nuestro ejemplo y a comportarse de un modo civilizado, había que darles unos azotes. Y eso lo hacíamos con bombas y armas de fuego. Uno de los suboficiales allí destinados era el teniente coronel Arthur Harris, que más tarde alcanzó el grado de jefe de mando de bombarderos. En 1924 escribió acerca de aquella misión: los árabes y los kurdos han aprendido lo que representa un bombardeo tanto en cuestión de bajas como en daños materiales. En tan solo 45 minutos, 4 o 5 aviones pueden asolar prácticamente un pueblo y matar o herir a la tercera parte de sus habitantes. El área era inaccesible para las tropas del ejército de tierra, por lo que se ordenó a los pilotos de la RAF que sofocaran la rebelión a base de bombas. Con el fin de averiguar más detalles acerca de este bombardeo realizado sobre Kurdistán, hemos cruzado ilegalmente la frontera iraquí, infiltrándonos entre los rebeldes kurdos. Esta zona ha sido escenario de enfrentamientos recientes entre los kurdos y el ejército iraquí. Cientos de miles de personas abandonaron este área huyendo de la guerra y hasta ahora pocos han regresado. Pero a pesar de los estragos sufridos en la región, todavía quedan personas que recuerdan el bombardeo llevado a cabo por los británicos hace 70 años. روژه وقتی پازده پیاره لو کرکیدات نخوار والله پازده او دهاتن حتی نیان دهاتون راسی دایره استا اما دابا امش لسخانی والله او وقتی 12 و 13 سالیه بمزیت نابم لسخانی دو تا خانی طبقه ما بابت زنبیزار بم شرن دقا رشد دقا تیاره. Esta filmación en la que aparecen los hombres de la RAF en Irak ha sido hallada recientemente. En la década de los 20, todos los escuadrones habían sido enviados a las proximidades de las zonas kurdas rebeldes, donde se construyeron unas pistas de aterrizaje provisionales. Solíamos despegar a las 7 de la mañana. Y frecuentemente recibíamos una señal que nos indicaba que teníamos que bombardear cierto poblado kurdo.